bienvenidos a todos. Tenemos una nueva charla en Ciencia Compartida, la número 12, si no me equivoco. Y en este caso, Antonio Juan y Nielsen nos van a hablar de las aventuras y desventuras de Silvo. Pues nada, todo. Okay. Bueno, en principio le solicité a Avelina que nos diera la oportunidad de mostrar esto un poquito porque pensamos que de alguna forma todo este tipo de dispositivos van a ser los que se van a encontrar prácticamente nuestros alumnos en un futuro inmediato, ¿no? Como verán aquí, lo que voy a tratar de hablar es, en principio, esta presentación está hecha entre 4 personas, concretamente el que suscribe, Nielsen, Lauren, y después también hay un miembro de Procam, porque hicieron, como saben, pues todo lo que fue la asistencia técnica del glider cuando llegó aquí a Canarias, ¿no? Para hacer un poquito de historia, la Challenger 1 Mission forma parte de una red de vuelos. Yo haré más o menos una introducción de unos 25 minutos de la misión y después le pasaré la palabra a Nielsen, que hablará en inglés, por cierto, americano. ¿Cuál? Como verán aquí, la misión cubre, como hemos dicho, en estos 5 gliders que hemos probado, Drake y Cook, RU-17, RU-27, que finalmente llegó a Galicia, y Silvo. Hemos hecho un total de aproximadamente unos 21.000 kilómetros en aproximadamente unos 28 meses de misión, ¿no? Esta misión, concretamente la Challenger 1, tiene como objetivo el volar un glider desde Islandia hasta Canarias, que fue lo que conseguimos, y después veremos qué es lo que vamos a hacer con él, ¿no? Para empezar un poquito para hablar de este tipo de dispositivo, verán que el glider es un híbrido entre un avión y un submarino, para que lo entiendan. Es muy sencillo lo que es su configuración. Tiene un timón de cola, que es el que les permite, igual que los aviones, dirigir lo que es la dirección, una antena vía satélite, que es la que comunica directamente Iridium con satélites y envía la posición y los datos, y después tienen, como ven aquí, un ordenador central que es el que gestiona no solo lo que es el movimiento de la bomba, que es el que lo hunde o lo reflota, sino después también todo lo que es la gestión de la propia nave, el GPS, y después también lo que es el payload, la carga útil, que irían 2 CTDs que van justo debajo de los wings, ¿no? Como digo, es un avión que vuela en el agua porque fundamentalmente lo que hace es, tiene una pequeña bomba de succión aquí que vacía o llena medio vaso de agua, aproximadamente unos 400 centímetros cúbicos, lo que es el contenido de un vaso de agua, que aumentan la flotabilidad o la reducen. Cuando lleno el agua y aumento lo que es el peso, automáticamente el glider baja y lo que hace es desciende utilizando los 2 wings como si fuera un planeador, ¿de acuerdo? Cuando llega al fondo, aproximadamente a 1000 metros, lo que hace es lo contrario: elimina o expulsa el agua, pierde flotabilidad y lo que hace es ascender. Entonces prácticamente toda su vida se la pega bucleando, ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo, y en tramos de aproximadamente 8 horas, 6 horas, 10 horas, como ustedes lo programen. Este estaba programado a una salida aproximadamente cada 11 horas, sube a la superficie durante 15 minutos, envía los datos, recibe el nuevo protocolo de ubicación y de navegación, y automáticamente se vuelve otra vez a sumergir otras 12 horas haciendo el mismo steam. Verán que el glider prácticamente no consume absolutamente nada de energía. De hecho, la única energía que consume de sus baterías de litio o de alcalinas, en este caso de litio, las que tenemos instaladas en Silvo, se utilizan para lo que es el tema comunicaciones y lo que es el payload científico, pero en el movimiento no consume absolutamente nada de energía. Con lo cual, 2 de las puertas que abrió este submarino fueron, en primer lugar, empezar a utilizar en 3D el océano, como los aviones del espacio aéreo, y en segundo lugar, nuevas vías o formas de transporte que podrían ser utilizadas en el futuro para lo que es el transporte marítimo de personas, que utilizan el océano en 3D y que, como ven, pues no consume absolutamente nada de energía. La energía que consumió para recorrer 5.555 kilómetros es la contenida en menos de medio litro de gasolina, para que lo entiendan, en kilojulios. ¿Vale? Aquí tienen una pequeña flotilla de la Teledyne Web Research. Verán que el número de glider empieza a ser ya pues bastante significativo. Tenemos aproximadamente unos 225 usuarios en el mundo. Estos pertenecen a lo que es la Navy americana, que tienen unos 150, y después hay organizaciones internacionales que también manejan 48, con lo cual podemos estar hablando de una flotilla aproximadamente que llega ya a los 400 gliders repartidos en todo el mundo, y como ven aquí, pues prácticamente bastante dispersos. Hemos trabajado muchísimo en la zona del Atlántico, pero hay zonas como por ejemplo el Índico, que salvo en Perth, el grupo australiano, pues verán que no hay ningún tipo de misión todavía desarrollada en esta área, ¿no? Bueno, nuestro rol en este proyecto, como saben, formamos parte de una división de robótica y oceanografía computacional. Tenemos una red de antenas repartidas por todo el mundo desde el año 91, que instalamos la primera en La Reunión, y en el año 2009 empezamos a colaborar directamente con el laboratorio de Nielsen, concretamente con el Air-Cooled Coastal Ocean Observing Lab de la Universidad de Rutgers, que también cuentan con un dispositivo de antenas que nos permiten, pues prácticamente, como ven aquí, tener ventanas operativas de datos en todas estas zonas que ven aquí en los 3 océanos, ¿no?
Manejamos, como podrán ver, un volumen de datos inmenso de satélites, satélites radiométricos infrarrojos, visibles, radares altimétricos, radares de viento y después también imágenes de alta resolución en toda la red de antenas, ¿no? Y después también pues nos manejamos bien con toda la base de datos que hay ahora mismo disponible, tanto datos globales como datos ROM, datos regionales en 3 dimensiones, concretamente 50 niveles sigma, ¿no? Y con proyecciones que en ocasiones pueden llegar hasta más 72 o más 96 horas, que nos permitían de alguna forma pues utilizarlos para lo que era la navegación en 3D de este submarino, ¿no? Con respecto al trabajo de Silvo, verán aquí que prácticamente pues fue un transecto bastante complicado. No es lo mismo volar un glider desde el oeste hacia el este, que prácticamente la mitad de la travesía estábamos con la corriente del Golfo, con lo cual te sentías un poco como en una autopista, en comparación a cruzar desde norte a sur, en el que prácticamente vas pasando por todas las líneas climáticas y vamos sufriendo, como veremos después, un montón de retrasos debido a las condiciones tan duras que teníamos, sobre todo en lo que fue la salida de Islandia, ¿no? El primer problema que nos encontramos fue la batimetría. Como decimos en el grupo, los montes submarinos y los gliders nunca serán buenos amigos, por razones obvias. Hay muchísimas incertidumbres todavía en los mapas batimétricos que se están obteniendo. Por ejemplo, habían 2 islitas que estaban por aquí, concretamente los montes Lukin Lebedev, que nos reportaban en los datos que teníamos batimétricos profundidades superiores a los 1000 metros, hasta que nos dimos cuenta en 2 trazas de barco que nos encontramos de los 2 rusos que habían pasado por aquí, que la profundidad era inferior a los 700 metros, con lo cual si hubiéramos bucleado encima nos habríamos llevado un tortazo contra la montaña, porque la profundidad que nos estaba reportando real no coincidía con la que aparecía en la base de datos que aparecían en Google. Con lo cual lo primero que tuvimos que lidiar era hacer un marcado, como ven aquí, de todas aquellas zonas que estuvieran por debajo de los 1000 metros, que eran zonas de riesgo que, como ven, sobre todo en lo que es la costa europea, ¿de acuerdo?, pues eran bastante grandes. Prácticamente, salvo este pequeño monte en Lukin Lebedev, el acercamiento a Terceira fue un poco particular, pero después ya cuando salimos de aquí de las Azores, pues prácticamente no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿no? El segundo hito fue que cruzó la corriente del Golfo, con lo cual prácticamente durante gran parte de la travesía, como ven aquí, esta es la corriente del Golfo cálida que llega uno de los ramales hacia el norte, tiene 2, uno el de la corriente occidental islandesa y otro el que va por la parte oriental, ¿no? Dejan lo que es el calor, se enfrían, se hunden y empieza lo que es la circulación termoalina. Pues al cruzar a Silvo desde Islandia prácticamente hasta Azores, todo lo que nos encontrábamos eran corrientes de noroeste que de alguna forma pues lastraban o limitaban lo que era nuestra velocidad de desplazamiento, ¿no? Aquí tienen un pequeño ramal, por ejemplo, que sacamos de la célula convectiva al sur de Islandia, en el que vemos precisamente lo que son aguas saladas que fluyen a ambos lados de la sonda y que explicaban pues esas corrientes que nos iban fluyendo siempre del noroeste durante gran parte de la travesía, ¿no? También tuvimos la oportunidad de cruzar el ramal norte de la corriente del Golfo. Aquí tienen, por ejemplo, una imagen en 3D de la salinidad para que vean las diferencias inmensas que nos encontramos, y sobre todo en estas áreas de aquí, cuando estábamos cruzándolo, pues nos encontramos una gran cantidad de eddies que se forman en la zona de interfaz entre lo que es la corriente del Golfo, el ramal de la corriente del Golfo y las aguas circundantes, que como ven aquí pues dejan vórtices o estructuras giros que nos cambiaban lo que era la dirección de vuelo de la nave, y encontrábamos pues corrientes en contra que eran debidas a este tipo de fenómenos, ¿no? Las tormentas fue un dolor de cabeza. Teníamos una tormenta cada 3 días aproximadamente, en tramos como por ejemplo el 50, y aquí tienen una de las escenas por ejemplo más significativas, le llamamos la tormenta perfecta. La fuente de datos, como ven, pertenece a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Teníamos acceso también a la base de datos de ellos en tiempo real, y lo que vemos aquí pues que Silvo estaba justo en medio de 3 tormentas, concretamente una de ellas Katia, que había sido un huracán que había pasado por Estados Unidos, se había rearmado entrando en el Atlántico, se había convertido en una depresión que posteriormente llegó a Europa dejando pues lluvia y demás, ¿no? Cuando Katia pasó por encima del glider, fue quizás el momento más peligroso de la misión. Tuvimos una emersión concretamente el 12 de septiembre a las 6 de la mañana con olas de aproximadamente unos 8 metros en superficie, una auténtica arena. Fue el momento en el que de alguna forma pensamos que podíamos haber tenido problemas, sobre todo por algún tipo de ola grande que los girara o partiera alguno de los wings, con lo cual entonces la misión se nos iba al traste, ¿no? Y después también pues tuvimos la oportunidad inmensa, ¿no?, que es de lo que hablará Nielsen después, de estudiar los flujos térmicos precisamente con la traza de estas 2 tormentas tropicales que venían como huracanes, que eran Irene y Katia, que como ven aquí en el mapa de temperatura entre los 0 y 1000 metros, pues dejaba una huella bastante significativa, tanto en lo que era la temperatura como en los mapas de salinidad antes y después del paso de las tormentas. Entonces nos focalizamos en estos 2 periodos, sacamos toda la base de datos de Silvo y después también los datos que teníamos disponibles, y mediante una serie de cálculos se obtuvieron un flujo de calor, que son los que va a hablar Nielsen después, justo antes y después de lo que fue la traza, con lo cual pues tenemos la oportunidad de tratar este tipo de datos de forma inédita por primera vez, ¿no?
Las tormentas tienen un problema y es que cuando pasaban nos dejaban unas oscilaciones inerciales que eran realmente bastante significativas. Observen aquí como en surfacing progresivos, ¿no? La sonda iba cambiando la dirección de la corriente que nos iba marcando. O sea, él hace un promedio de corriente cada 8 horas y lo que nos saca aquí es el palo que nos dice exactamente la dirección y la intensidad de la corriente. Observen cómo prácticamente en cuestión de 2 días pues teníamos un giro completo de la corriente, señal de que teníamos algún tipo de oscilación inercial que podía estar asociado a lo que era el paso de esto, o al tránsito de este tipo de tormentas. Y esto es un problema porque obviamente al cambiarnos lo que es la dirección de la corriente, cualquier planificación que hiciéramos al respecto pues era baldía, porque generalmente estos modelos fallaban a la hora de predecir estas estructuras y estas ondas inerciales que nos estaban afectando prácticamente durante casi 10 grados de latitud. Estuvimos casi durante 2 meses con este tipo de oscilaciones, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una secuencia de los datos con el que vemos cómo Silvo está cruzando un giro frío. Ven, el origen del punto implica lo que es la coordenada, y el palote indica la dirección, y el color la intensidad. Y observen aquí cómo estábamos cruzando un vórtice frío, ¿de acuerdo?, por la cara occidental, por la cara mala, ¿no? Eso pues implicaba pues prácticamente que tuviéramos corrientes de noroeste, como marca aquí, prácticamente en estos surfacing durante 1 día, 2 días, 3 días, casi 4 días. El efecto que generan es bastante drástico. Aquí tienen, por ejemplo, una secuencia que sacamos con Scarlet Knight, la sonda que está ahora mismo en el Smithsoniano y que volamos en el año 2009. Justo llegando a Bayona, a Galicia, nos encontrábamos con el mismo problema. La sonda prácticamente no se movía desde el 13 oeste, avanzábamos nada más que 2 kilómetros al día, y era debido a que teníamos esas oscilaciones inerciales que giraban la corriente cada 16 horas. Eso quiere decir que tuvimos durante 3 semanas, todos los días, cada 16 horas, la corriente nos giraba alrededor 360 grados. Eso implicaba, pues como ven aquí prácticamente, que estábamos ante una oscilación inercial, ¿de acuerdo?, similar a las que nos encontrábamos al norte, y que de alguna forma pues impedían que la sonda se desplazara, porque encontraba prácticamente en cuestión de 16 horas corrientes que iban de un lado hacia el otro, ¿no? Bueno, cuando estábamos navegando la sonda, pues esto lo mandamos, el plan del 51 se llama en el blog, ¿no? Nos sentíamos un poquito como el personaje de la misión, ¿no? Porque en vez de estar trabajando con datos o con sondas oceánicas, parecía que estábamos trabajando con sondas espaciales, porque estábamos cruzando sistemas solares. Aquí tienen la señal de la temperatura. Observen cómo íbamos siempre cruzando giros cálidos, que son estos embolsamientos que ven aquí de agua caliente, ¿de acuerdo? O sea, la señal que dejan los giros cálidos a los satélites altimétricos es bastante curiosa, porque los giros cálidos acumulan agua en medio, con lo cual sobrelevan ligeramente, ¿de acuerdo?, unos 20 centímetros aquí en rojo, el nivel del mar. Mientras que los giros fríos lo que hacen es lo contrario, la deplexionan pues aproximadamente unos 20 o 15 centímetros. Al plotear los datos nos encontramos con un sistema de giros cálido rodeado de fríos, y frío rodeado de cálidos, como si fuera una especie como de sistema solar formado por giros cálidos o fríos sobre el que pivotaban giros de sentido contrario que se iban agrupando y que permanecían durante meses. Entonces, este fue, por ejemplo, una de las circunstancias que nos encontramos. Y aquí tienen, por ejemplo, 2 ejemplos de cómo cruzamos, por ejemplo, al sur de, esto es en Islandia y esto es un poquito más al sur, cerquita ya de Azores, un giro cálido rodeado de fríos, ¿vale?, y un giro frío rodeado de cálidos, que además, como los planetas, se trasladan alrededor de lo que es el corazón, el Sol, formado por vórtices que pueden ser cálidos o fríos. Y esto es interesante porque nos permite en el futuro pues saber exactamente o distinguir las trayectorias que en este caso nos interesaban. Aquí, por ejemplo, lo que hacíamos era cogíamos los lados occidentales de los giros fríos, la cara oriental del giro cálido, otra vez la cara occidental del giro frío, para salir nuevamente hacia el sur. Y esto hacíamos lo contrario, las caras orientales del giro cálido, la cara occidental del giro frío y la cara oriental otra vez del giro cálido para salir hacia el sur, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo el más gráfico de todos. Observen este pedazo de sol aquí, cálido, rodeado de giros fríos, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a plotear y hacer todo este tipo de vórtices, hacia dónde iban y demás, describimos una trayectoria que era surfear la cara oriental de estos giros cálidos, 1, 2, 3, 4, y salir aquí para tener 2 opciones: o seguir por este giro cálido hasta aquí, hasta el 24, hasta el 45 norte, o bien coger la cara occidental del giro frío, para volver otra vez a coger la cara oriental de este giro cálido y seguir hacia el sur. O sea, prácticamente nos hicimos un stint de unos 900 kilómetros surfeando la cara oriental de los giros cálidos en el paralelo 24 oeste, sin movernos de ahí, ¿no? Obviamente este tipo de datos eran muy útiles, ¿no?, porque nos permitían, como ven aquí, ploteando las corrientes y la intensidad, marcar aquellas zonas, por ejemplo, que eran de interés para navegar. Por ejemplo, estas zonas son interesantes porque van hacia el sur, pero aquí hay otras, como por ejemplo esta de aquí, que muestran mucha intensidad pero la corriente en contra. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, estábamos sufriendo corrientes de noroeste, con lo cual lo que hicimos fue cruzar el giro frío y ponernos por este lado del giro cálido, que nos permitiera nuevamente bajar hacia el sur. Y esto eran decisiones que íbamos tomando siempre, todos los días, ¿no? Como le decimos en el grupo, mantener una sonda de estas en el agua es peor que un Tamagotchi.
Tienes que estar todo el día encima de él, prácticamente mañana y tarde, porque el trabajo que te da es realmente súper intenso, ¿no? A todas estas cruzó, como ven aquí también, esta imagen espectacular, también que sacamos de Mayosan, el norte de lo que es el frente de Azores. Aquí tiene un pequeño detalle de la temperatura del agua, los cambios de temperatura que encontramos. Y aquí también pues algunos mapas de salinidad pues, que representan lo mismo, esos vórtices o estructuras que nos cambiaban la navegabilidad de la sonda y que estaban relacionados precisamente con la interacción entre las aguas subárticas y lo que eran ya las aguas ya más cercanas al subtrópico, ¿no? Cerquita al norte de las Azores, ¿no? Y salimos de Azores y lo que nos encontramos fue pues, una cosa súper curiosa, que fue efectivamente cuando empezamos a segmentar el océano y a utilizar capas en 3D. Pues observen aquí, por ejemplo, las salidas de agua del Mediterráneo. Saben que el Mediterráneo es como explicó Ted en su momento, el agua es muy salada, de tal forma que la forma que tiene el Mediterráneo de eliminar ese exceso de sal es precisamente sacando agua mediterránea subsuperficial, ¿de acuerdo? Que aparece la señal pues aproximadamente entre los 600 metros y casi hasta los 1200 metros de profundidad. Y vean esta lengua de agua muy salada, ¿de acuerdo? Que está aquí pegada a lo que es la costa portuguesa y España, que en algunos casos Silvo tuvo la oportunidad también de navegar y de reportar también algunos medis que nos aparecían y que se desprendían de esta lengua de agua salada, que no tenían, como ven aquí, absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando por encima de los 500, 600 metros. O sea, son dos océanos completamente distintos. Agua central noratlántica, y cuando bajas por debajo de los 600 metros te encuentras estas lenguas de agua salada mediterránea que prácticamente predominan casi hasta los 1500, 1600 metros de profundidad, y que utilizábamos también para navegar al Silvo. De hecho, incluso planteamos un protocolo que era el navegar a profundidad. Finalmente no se hizo porque consumíamos más energía, que era el pasar de lo que estaba pasando en la superficie y navegar la sonda entre los 500 y los 1000 metros utilizando este tipo de vórtices que nos aparecían aquí en el agua mediterránea profunda, ¿no? Y ya pues llegando a Canarias, observen aquí pues 3 vídeos, mapas de salinidad a 1000 metros, observen ya cómo empiezan a aparecer las primeras trazas de agua antártica intermedia, con lo cual podemos decir que Silvo fue o ha sido la única sonda que ha tenido la oportunidad de navegar dos tipos de agua polar, el agua subártica y el agua antártica intermedia, que aparece aquí en color violeta. Observen la cantidad de vórtices que hay a 1000 metros de profundidad al norte de las Canarias, ¿no? Agua mediterránea también mezclada aquí al este de Madeira. Estos son mapas esta era, creo que era la temperatura, exactamente, la salinidad en superficie. Vean que no hay absolutamente nada que ver entre ambas situaciones, ¿ok? Y esta es la anomalía del nivel del mar, que es la que nos permitía saber dónde estaban los giros cálidos o fríos. Y observen cómo aquí pues lo que hicimos fue coger la cara occidental del giro frío, que era el que nos llevaba directamente al endpoint, que fue donde la recuperamos aproximadamente unas 25 millas al norte de Gran Canaria, ¿no? Para lo cual pues hicimos todo lo que fueron mapas de predicción y demás, y salimos con una patrullera de salvamar. Aproximadamente la operación duró unas 2 horas y pico, 3 horas, a 35 nudos hacia el punto de, íbamos prácticamente con el gorro agarrado y cerrado, porque iba el tío a una velocidad de vértigo, con olas casi de 2 metros y pico. La recuperamos muy rápidamente, la ven aquí, la reportamos fácilmente y automáticamente otra vez para tierra, con lo cual en cuestión de 3 horas ya teníamos el glider en el puerto de la Luz, ¿no? Una de las cosas que más nos interesa, aquí ven algunas imágenes de plancton, y esto lo digo porque el gran dolor de cabeza de estas misiones, por lo menos de la primera misión que hicimos, son los percebes. Les parecerá una chorrada, pero los percebes que se adosan al casco cambian radicalmente lo que es la flotabilidad de la sonda. Y hasta el punto de que incluso estuvimos a punto de perder a Scarlett precisamente porque ya llegaba ya hiperlastrada y con un pequeño error de heading, precisamente debido a lo que era la fijación de este tipo de percebes, que van o se fijan al casco del glider y empiezan a crecer y forman comunidades que obviamente afectan a la flotabilidad y a la dirección, ¿no? Si hicimos este ejercicio, cogimos la degradación de la velocidad de Scarlett. Esto es la corriente del Golfo, aquí al principio, 200 y pico días de misión. Entonces hubo un tramo en el que empezamos a perder velocidad, pasamos de 0,8 metros por segundo prácticamente en cuestión de unas 2 semanas a prácticamente el 20% de la velocidad. O sea, lo que fuimos haciendo fue obteniendo las temperaturas promedios de cada sting en las que perdíamos, como ven aquí, velocidades a distintas pendientes, ¿no? Con este ejercicio lo que hicimos fue pues calcular directamente las temperaturas que teníamos entre 0 y 1000 metros versus la tasa de crecimiento, de fijación o de pérdida de velocidad, y construimos esta curva que nos está diciendo que por debajo de 16 metros aproximadamente, a tasas de crecimiento de percebes inferiores a 0,01, pues estaríamos aproximadamente unos 160 días sin que la velocidad del glider pierda menos del 10%. Si la temperatura es muy elevada o volamos el glider muy en superficie, observen lo que pasa.
prácticamente con tasas de crecimiento del orden del 0,15 o 0,16, en cuestión de 12 días perdemos el 90% de la velocidad del glider. Y este va a ser un problema que van a tener que lidiar los nuevos pilotos, precisamente, sobre todo con los gliders de superficie, donde las diferencias de temperatura son muy superiores a las que podemos encontrar entre 0 y 1000 metros. Cuando tú promedias entre 0 y 1000 metros aquí en Canarias, la temperatura total no supera los 15 grados. Pero si viajas o trabajas nada más que en lo que son los 200 primeros metros, puedes obtener temperaturas que superan los 20 grados, 21 grados perfectamente, con lo cual estaríamos por encima de la curva con tasas de crecimiento que son prácticamente, en cuestión de 10 días, letales para este tipo de cacharros, ¿no? Pillamos algunos percebes fijos al glider, con lo cual aprovechamos y en cuestión de 2 días pues nos hicimos todo lo que ven aquí. Construimos la tasa de crecimiento de los percebes. Son larvas náuplios que están formando parte del meroplancton, y a un determinado momento muta y se convierte en una larva cirrípeda que tiene 15 días nada más para fijarse a lo que sea, o fijarse o morir, ¿vale? Entonces cuando se fijan empiezan a crecer y aproximadamente en un año pues llegan a los 14,5 milímetros de anchura de rostrum, que es esta medida que ven aquí. Cuando muestreamos los dos a silbo, nos encontramos con 2 cohortes, una que tenía aproximadamente unos 20 días y otra que tenía un poco más, aproximadamente unos 60 días. Localizamos los momentos exactos en los que crecieron, ¿de acuerdo? Vean que la tasa de crecimiento está por debajo de 0,01, esto es bueno porque nos dice que necesitaríamos 160 días para que prácticamente la sonda se convirtiera en un drifter. Y localizamos los momentos que fue justo después de Azores, el momento del lanzamiento, ¿de acuerdo? Que lo tuvimos en superficie durante 8 horas la sonda con una pequeña avería, un abort por un problema de satélite. Y la segunda fue pues precisamente que tuvimos la sonda 16 horas después de Madeira flotando, y eso fue letal porque automáticamente se fijó esta segunda cohorte, ¿de acuerdo? Que fue la que creció, la que prácticamente nos llegó aquí con bichos que no llegaban o que no superaban los 2 milímetros, eran muy pequeñitos y estaban adosados prácticamente a todo lo que era el casco, ¿no? Se reconstruimos la curva y aquí lo que ven es el modelo de Bomber-Talanfi de crecimiento. La talla máxima es la que pusimos aquí, prácticamente de 14 milímetros. Estos son el grupo que encontramos que tenía aproximadamente unos 80 días, la segunda corte 4 milímetros. Observen que no hay medianos, eso quiere decir que tuvimos 2 infectaciones progresivas, una a la salida de Azores y otra a la salida de Madeira, o sea, no había continuidad o tallas intermedias, ¿no? Y con estos números ya sabemos, por ejemplo, que la próxima misión que vamos a hacer, primero a Cabo Verde y después a Brasil, pues estaríamos dentro de este rango. Eso quiere decir que tardaríamos unos 70 días en llegar a Cabo Verde, con lo cual estamos por debajo de esos 160 días que serían letales. Calculamos que perderíamos aproximadamente, si tuviéramos una infectación saliendo de Canarias, aproximadamente en 75 días, y el 35% de pérdida de velocidad, y desde Cabo Verde hasta Brasil pues serían aproximadamente unos 120 días, con lo cual calculamos que podríamos perder del orden de un 45 o un 50% de velocidad. Si lo pretendemos hacer directo, que es una de las cosas que estaba por valorarse, si tenemos una infectación en Canarias estaríamos muy al límite, porque tardaríamos aproximadamente unos 150 días en llegar a Brasil, y observen prácticamente que estamos en el rango, si tenemos una infectación saliendo a Canarias, en el que perderíamos casi hasta el 80-85% de la velocidad. Cuando corremos el peligro efectivamente llegando a Brasil de perderla. Con lo cual lo que hemos sugerido a partir de esta gráfica es precisamente que hagamos un stop and go en Cabo Verde, que hagamos una pequeña inspección, y si vemos que el glider tiene algún tipo de percebe, pues limpiarlo, ¿no? Esto, como digo, va a ser el gran dolor de cabeza que van a encontrar los futuros pilotos de este tipo de cacharros. Y aquí tienen pues los momentos exactos en los que se fijaron. Calculamos pues esta corte justo en el momento en el que salimos de Azores, la segunda en el segundo momento cuando salimos de Madeira, ¿de acuerdo? Ubicamos exactamente los momentos, y entonces Nielsen sacó lo que eran los perfiles verticales que teníamos, que ya nos hablará después, de temperatura. Promediamos y vimos que los dos en ambos casos estaban por debajo de 15 grados de temperatura, con lo cual estábamos en ese rango con una K de crecimiento inferior a 0,01, que es el grial, el que nos sirve de referencia para saber si podemos tener una infectación que puede ser letal para la sonda o no. ¿Ok? Estamos peleando, como decíamos nosotros, con millones de años de evolución. O sea, es muy difícil el combatir a los percebes. Hemos pensado en todo: pinturas de cobre, anti-fouling, o sea, sellar completamente cualquier... Pero claro, una larva que se fija en un área que tiene menos de medio milímetro de anchura, pues imagínense la cantidad de huecos que puede haber en un glider con ranuras que sean inferiores al medio milímetro. Desde el momento en que la larva se fija y pega, o sea, cementa lo que es la base, el pie basal, ya estás perdido, porque ahí no la despegas ni a palo. ¿Okay?
Bueno, el The Next, esto es un ejemplo, bueno, de lo que fue yo le llamo el path planning, el cano para lo próximo, ¿no? Sevilla en el año 1519, en 1522, alucinando el 6 de septiembre porque veían subir por el Guadalquivir un barco fantasma con 18 personas que estaban en un estado prácticamente cerca de la muerte, que eran pues precisamente el cano, y los 16 tripulantes que quedaban de una tripulación de 265 y de 5 barcos que dieron una vuelta al mundo por primera vez, ¿no? ¿De acuerdo? Siguiendo esta pauta, fue la ruta de Magallanes, ¿de acuerdo? Y que llegaron, como digo, pues 3 años después a Sanlúcar de Barrameda, concretamente el 6 de septiembre de 1522. Siguiendo la misma dinámica, esta es la pauta que hemos definido. Verán el primer stint de Silvo, hay un segundo tramo que iría a Brasil, Chile, Argentina-Chile, 13.000 kilómetros a lo que es la costa occidental del Pacífico. Cruzar va a ser el único tramo donde podríamos encontrar corrientes en contra, con lo cual hemos decidido hacer desde Tasmania hasta Perth por dentro, por la parte interior, cruzar el Índico y después ya otra vez el estrecho y nuevamente hacia Canarias. En total calculamos unos 57.000 kilómetros a velocidades promedio de 1 kilómetro por hora, para que vean que el Silvo va prácticamente a remo, no es nada rápido, ¿no? Tardaríamos del orden del pero de unos 6,5 años de misión en distintos legs, ¿no? Lo cual pues vamos a tener trabajo aquí para parar un carro, ¿no? Y ya pues aquí tienen lo que es el trabajo que ha hecho esta sonda. Recorrió exactamente 5.555 kilómetros, es decir, los números 5.505,555, ¿no? En 240 días de misión. Y aquí tienen pues lo que es el primer segmento, ¿no? De temperaturas, salinidades, también tenemos densidades y velocidades del sonido entre los 0 y los 1.000 metros de profundidad de todo el stint completo, ¿vale? Y ya sin más dilación le paso la palabra a Nielsen. Él no habla español todavía, aún, así que va a hablar en inglés americano y espero que lo entiendan para que explique un poquito lo que hace. Nielsen trabaja en la Universidad de Rutgers en New Jersey, es piloto también de glider, y entre los dos pues somos los que vamos, más o menos tenemos la responsabilidad de lo que es toda la parte de navegación y datos de las sondas, ¿no? Con lo cual pues prácticamente hemos estado trabajando en red los últimos 10 meses a piñón y conoce muy bien lo que ha sido pues lo que es la evolución de esta sonda en pelos y señales. Okay. You're home. Right, so as Antonio just said, I'm Nilsen. I just graduated my undergrad in biological oceanography from Rutgers, and for the past 4 years now, I've been helping my professors with a class where I've been working in the lab for a few years now, and then during the semester, I mentor some incoming students and teach them about the gliders and different aspects of the data that we can look at. So over this past year, I've been showing them, since I've been working so closely with Silbo, different ways of looking at heat flux in the North Atlantic based off the data that we collected with Silbo. So first, Silbo was kind of a test mission for what we're working on to start within the next couple of years that we're calling the Challenger mission. The HMS Challenger was a British naval vessel that was retired, and in the 1870s was the first government-funded expedition that was only for science. And back then they were looking at testing evolution, or looking for evidence of evolution, while nowadays what's important is climate change. And so we're going to try and find data to support or to study climate change. But back on the original Challenger mission, they found 4,500 aquatic species. They took a number of temperature casts, and they discovered the Mariana Trench, which to this day is still the deepest point on the globe. But what I found interesting was traveling all the way around the Earth. They took 263 temperature casts, while in the past 2 months going from the Azores to Gran Canaria, Silbo has taken 186, and that's not even including from Iceland to the Azores. So then in 1989, there was a paper written by Henry Stommel describing these futuristic miniature submarines that he was going to have all around the globe studying the important question of climate change.
So what Rutgers is planning to do within the next couple of years is to acquire 16 gliders, not including Silbo, to follow the path outlined in yellow, traveling all the way around the world with the 16 different tracks, a glider going all at the same time. And really the main point is that these gliders will never come back home. They'll be manufactured in the U.S., they'll be sent to their different starting points, and then they will spend until they are lost, just traveling around this path, continuously collecting data, which will then be plugged into different models to be studied. How the sloping glider works, as Antonio described before, they fly using a change in buoyancy. So what happens is there's a pump in the nose right there that takes in about a coffee cup amount of seawater, and that creates a change in buoyancy. It makes the nose heavier, and then with the aid of the wings, it falls forward. And then, as you can see, it makes this sawtooth pattern that, as it takes the water in, spits it back out. And that's how the gliders move forward. And then, when it comes to the surface, it calls the satellite and then transmits data back to the cool room. So then, the data that we looked at for the class I was helping with, we looked at data from Silbo and then the Apex Drifter, which is part of the Argos network, which is all around the world. And so the different things we looked at was the change in temperature between Iceland and the this was actually done in the fall semester, so it was up until October. So we looked at the change in temperature between Iceland and the position in October. Then in the spring we looked at the change between the atmosphere and the water as Irene and Katia, two tropical storms, passed over Silbo. And then last summer I worked with two students from Plocan who applied the thermal wind equation to see the transport of heat across Silbo's path. And then the overall goal of the Challenger mission, Rutgers has taken part in hundreds of glider missions now all around the world, as you can see. And it's really just kind of all been climaxing to the point where we'll have all the technology and all the information to be able to carry this mission out. So then again, the data we used was collected from the CTD, which is right there, and collecting just temperature, salinity, and depth, and then from there we can derive density, and then comparing it to the Argos Drifter. So the first comparison was looking at how this temperature changed from right here, where it's really staying between 10 and 5 degrees, to over here where the temperature at depth ranges from, or from surface to depth ranges from about 20 to 7. And then from that we compared to the Argos Drifters, which showed the same thing. This goes from the surface to 1,000 meters, and we were looking at, this is the off of Iceland then in the 25th of, or the 5th of October. And then again, we're showing that throughout the summer it warmed up, the thermocline deepened because of the solar radiation. And overall we saw a similar shift in temperature, not as much in Iceland as compared to in the lower latitudes, but still a significant warming. Then the second kind of angle we took was looking at the hurricanes, which we had a glider off the New Jersey coast, RU-16, which sadly we got an amazing data set. It was the first time we got a data from a hurricane that looked like that, where we saw a significant kind of suction of heat up into the storm. And then, of course, how a hurricane works is as the storm crosses the Atlantic, it
picks up heat from the ocean and intensifies, and then as it hits land, it causes all the destruction that we are now quite used to in the U.S., but still is quite devastating. And then in the past 10 years, these storms have been intensifying, causing more damage. And as the North Atlantic continues to warm, there's potential for these storms to continue after they hit the U.S. to then come back across the Atlantic and cause devastation in Europe. So what we did was we looked at the heat content calculation, where we defined a T0 and we plugged data from the gliders into this equation. And we were able to look at the change in how much heat was sucked up through the storm. The values didn't show up, but as you can see, September 1st was right before Hurricane Irene came across Silva's path, and so you can see the first, this first line right there was the initial temperature profile, and as the storm came across, the heat was mixed down, and there was a slight cooling as some of the heat was sucked up into the storm. Unfortunately, with Katia, we had the data was distorted as we were crossing one of these bands of the Gulf Stream. So we could see that there was mixing again as the thermocline was lowered. However, the temperature increased because we crossed the band of the Gulf Stream. And finally, the two major drivers that we saw in the North Atlantic were the Gulf Stream, which it's incredibly powerful. At its fastest point, the water is traveling at 9 kilometers an hour, and it's transported at 4 billion cubic feet per second. So this current really dictates the climate in Europe. Then we also, the picture from Antonio showing the different ways of the eddy spinning. And we saw those were two of the main drivers that we saw in the heat transport. These are just two 3D images of density and temperature from Iceland to about an equal latitude with Spain. After Spain, we ran into some trouble, and we lost the data from Spain to the Azores. So this is the initial, when studying the heat transport, or the heat transport equation. First, we looked at the velocities that we saw, and as you can see, because the Gulf Stream was we saw a massive current going to the northeast up to the east of Iceland. Most of the currents we saw were the 0 is right there, and so most of the currents we saw were up to the east direction versus west is down here. And then you can see how it's constantly bouncing back and forth, and that's because of the eddies and the inertial oscillations that we saw from the storms. Then this plot is showing the transport of heat across Silva's path, and as you can see, there's a lot. 0 is right here up to about, this is 3 joules per meter second, I believe, and so you can see that there is a large flux of heat across this line going to the east. And then in conclusion, the oceans are changing very rapidly. We're going to see a lot more change in our lifetime, so it's very important to get the most accurate data we have now to try and make better predictions for the future. And then just special thanks to my professors, Antonio, of course, and technicians from Rutgers, Webb, and Alberto Gonzalez, and Ruben Marrero, who were the 2 students from Plocan that helped me with the thermal wind equation. And then aquí tienen la página web donde pueden entrar y verán páginas y páginas de procedimientos que fue prácticamente toda la misión durante los últimos 10 meses, lo cual pues si quieren consultarla también disponible. ¿Y quieren hacer alguna pregunta?
Hi, Vincent. Yep. What is the level of resolution of the spatial scale of these gliders? Can you resolve the mesoscale or submesoscale, or is there any way of tracing that? I'm not completely sure. It's no, depending on which glider it is, we have ones that range from 0 to 200 meter depth and then 0 to 1,000 meters. So it's really just, it's similar to taking a CTD, but having an almost constant time series instead of just whenever you drop the CTD down. But I'm not really sure about the resolution. Javier is speaking about the resolutions lower than 5 kilometers, an area of less than 5 kilometers. Oh, I'm not really sure. You know. I really think that if you have, for example, a special mission dedicated to the... Can I speak in Spanish? Yeah, sure. Si va a hacer una misión sobre un EDI submesoscalar, por ejemplo, que es uno de los objetivos que tenemos aquí, uno de los proyectos que tenemos, yo creo que sí que la puedes resolver perfectamente porque puedes hacer bucles entre 0 y 1000 metros y tú defines después también lo que es el desplazamiento horizontal. Pero en estas misiones que hacéis así largas, transoceánicas, no resolvéis la mesoscala. Por un problema de batería, Javier, porque date cuenta que si activas el CTD tiene muchísimo gasto de batería, con lo cual lo que hacemos generalmente, por ejemplo, hacemos uno de 3 o uno de 2 CAS. Eso quiere decir que tomas solo un perfil al día en uno de los periodos en los que está trabajando, o bien en 2 como máximo de los 3 disponibles. Realmente Silvo estaba trabajando solo con uno. O sea, lo que está viendo es ni más ni menos que métodos de interpolación que nos permiten coger un segmento, 3 segmentos después, 5 segmentos, 7 segmentos y hacer el promedio de las temperaturas, porque si no consumiríamos mucha batería. Pero sí que en el futuro cabría la posibilidad de que lo tengas activado durante todo el periodo y tengas registros continuos entre 0 y 100 y que puedas resolver también problemas a su mesoscala. Un par de preguntillas más, igual son más para él. Two more questions, very easy ones. The first is how do you make the cross calibrations with of your sensors? Mm-hmm. Do you cross-calibrate with models or with, I saw the Argus feature there, but it seems there is some variability between both signals. So how do you calibrate your sensors? The technicians in the lab, I know typically when we deploy glider, we will bring a CTD with us to that we have pre-calibrated, and we will compare the glider data with that to make sure that they're as similar as possible. And then model-wise, throughout the mission, I've been comparing the data from Silvo to the different ocean models that Antonio feeds me from my ocean. Yeah, that's really impressive. When you were crossing this frontal area between the Antarctic seawater and Mediterranean seawater, Mm-hmm. was the Silvo profiles really? Do they agree with the models there, or you haven't? No, yeah, they do. Yeah, they do. Most are from Plocan's request. We had we sampled the S-stock zone. Unfortunately, to save power, we cut off the transmission of data at that point. So I haven't been able to look at that, but that's right when we were starting to see the intermediate waters from the Antarctic. So I'm interested in looking at that once we can get that data. And just one more question. What is the future in implementing sensors in these gliders? I think it's a question of batteries, but is there any perspective that you can see in implementing new sensor like fluorescence or any other optical sensors there? We do have a number of fluorescence sensors back in the US, but they one I know is the fire sensor. It measures, I believe, the health of the phytoplankton. However, they're very energy costing, and so for long duration missions like this, we with the extended battery bays, and if we use solely lithium batteries, we can get more power, potentially to have not as long of a mission as these, but for if you have a specific question that you want to research, then you can have a glider go out. I know
Silbo's current configuration that we're going to use to send from Gran Canaria to Brazil is an extended bay with lithiums, and I think we're ranged for about 500 days at sea with that. So if using a fluorescence sensor, it would definitely cut it down, but I'm sure you could get easily 100 days of research out of it. Thank you. You're welcome. Other questions? It's only a technical question. You have this problem of the folding with the folding Yeah. in the glider. What about the Argus buoys? They use the same painting for. They have the same problem, or? I'm not really sure. I've never, I haven't done a whole lot with the Argo data except for just taking it off the web, so I haven't really looked into. I'm sure they use. With RE27, we had a special biofouling paint, which is similar to what you put on the bottom of a ship, which, and I'm not completely sure on it, but I think the Argus floats have something similar to that on there. And why not to build the glider in copper, at least in the surface? It's a good question. Uno de las cosas que vamos a hacer precisamente ahora con Silbo es forrar algunas de las partes con pinturas de cobre precisamente para evitar lo que es el crecimiento. O hacer la carcasa en cobre. También hemos visto otras formas que son geniales, que son pues son estructuras fractales rugosas que simulan lo que es la piel de un tiburón y aparentemente dejan unos huecos en los que no se te fijan los percebes, pero claro, el problema es que el sobrecoste del casco se te va por una armazón de titanio especial para bajarlo ya a más de 1000 o 2000 metros de profundidad, con lo cual es lo que esperamos en los próximos 4 o 5 años, es precisamente estos cascos especiales rugosos que impiden lo que es la fijación de este tipo de cosas. La Navy gastó un pastón inmenso precisamente en el sistema antifouling, porque imagínense un glider, vale, pero imagínate por ejemplo un portaaviones que cada 8 o 9 meses lo tienes que sacar a tierra para limpiarle el casco a un portaaviones que te mide 400 metros, lo que supone en gasto de personal y de material, porque son un auténtico dolor de cabeza que lastran la velocidad en el caso de los gliders es evidente, y estos barcos también pues, de forma significativa. Y estoy seguro, por ejemplo, del caso que acabas de preguntar de la boya, segurísimo que las Argos tienen unas poblaciones de percebes increíbles también adosadas, porque además están en la superficie, en zonas además de alto riesgo, porque todas las temperaturas, como verás, pues prácticamente son muy por encima en algunos casos de los 25-24 grados, con lo cual el crecimiento tiene que ser bestial, ¿no? El problema de estos gliders es que la flotabilidad es tan sensible que cualquier cambio de peso, debido precisamente al adosamiento de este tipo de bichos, afectan a la navegación. Es el gran problema que tiene. Just a question. Yeah, in the directions, you can program it to do because your experiments so far have been long transoceanic ones. Hmm? Can you program it to do like work in a small area, but then go back and do sections, so you could do repeated sections? Yeah, because it's all depending on how long you tell the glider to dive for, you can it'll, when it comes to the surface, it calls back in, and then you can give it a new GPS point. So it's not like we just put it in and say, okay, just go here. It's every 6 to 8 hours it's surfacing, asking so for you a new have to point. but you'd have to monitor it. But then you could use it to, like, I'm thinking going through an upwelling area, you could do time transects just back and forth between the upwelling area to get a time series of the fluctuations in an upwelling area. Yeah, we do it in the off the New Jersey coast. We have a number of missions where we'll just go back and forth a bunch of times. Okay, that's what I'm thinking. Yeah. Oh, that's cool. Mm-hmm. That's the data we saw from Hurricane Irene. Yeah. That was the glider was Upstairs. doing a Z, a spike pattern going back and forth across the shelf. Yo hay un sistema de planificación que hemos diseñado que se llama el Quijote, porque lo que hace es, por ejemplo, para mostrar un virus, utilizas una pauta de comportamiento parecida a las aspas de un molino. Partes del centro, te vas a un borde, giras, vuelves al centro, vas describiendo como si fueran pétalos siguiendo la misma dirección del giro. O
Usted tiene varios pasos por el centro y varios pasos por los bordes, con lo cual puedes construir entre lo que es la estructura del vórtice, ¿no? Windmill. Windmill, yeah, Molina. Oh, for the eddy? Right here. Exactly. Yeah, exactly. We're just speaking about the sampling of the eddies in the windmill pipeline that we used in Asterosaurus. Okay. Question? Pues nada, But with the chlorophyll, you've got the chlorophyll.